capítulo 10, el verso 10, que el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Pero Jesucristo ha venido a nuestros hogares para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y yo pregunto en esta noche, ¿hay un hogar que haya recibido a Jesús? Aquí hay hogares que han recibido a Jesús. ¿Sabe que para Dios las familias siguen siendo muy, pero muy importante? Para Dios las familias siguen teniendo su atención, su amor y su cuidado. Dios tiene un propósito, una meta, un plan de bendición, de felicidad, de prosperidad para cada familia. Pero este propósito, esta meta se hace efectiva, se vuelve una realidad y se comienza a disfrutar cuando dejamos que el creador de la familia gobierne y tenga autoridad sobre ellas. Uno de los deseos más significantes en el corazón de Dios siempre ha sido morar y ser partícipe en la vida del hombre. Pero ha sido el mismo ser humano que muchas veces ha desplazado y ha sacado a Dios de su vida. Y sabe, hermanos y amigos, debemos nosotros de tener cuidado de sacar a Dios de nuestra vida y de nuestro hogar. Debemos de tener cuidado de sacar a Dios de nuestro círculo familiar, como le ocurrió a la iglesia en la Odisea. Una iglesia que dice la palabra de Dios que era muy rica, pero era satisfecha de sí misma y no contaba y no tenía la presencia de Dios dentro de ella. El Señor llamaba a la puerta del corazón de los creyentes de aquel lugar, pero ellos estaban tan ocupados, tan distraídos, ocupados en los placeres mundanos y en los deleites de la vida, que no se dieron cuenta de que Él intentaba entrar y ocupar en la vida de ellos el lugar que le correspondía. La palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 6, el verso 16 dice: porque vosotros sois templo del Dios viviente. ¿Cuántos se consideran templo del Dios viviente en esta noche? Esta palabra es para nosotros, hermanos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ese es el deseo de Dios, morar y habitar en medio de su pueblo. Por eso, hermano, esto no debe pasar en medio de nosotros lo que le ocurrió a aquella congregación. No debemos dejar a Jesús fuera de nuestro hogar. Qué bueno que en esta noche usted lo pueda invitar a que pose en su casa y verá que su casa será diferente. Amén. La Biblia registra muchos hogares en los que Jesús entró, y la mayoría de los mencionados, ¿sabe? Algo extraordinario ocurrió en ellos. Por eso cuando Jesús llega a la vida de una persona, llega al hogar de una persona, algo extraordinario ocurre en ese hogar. El Evangelio de Lucas en el capítulo 4 dice la palabra que descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y enseñaba en ese lugar los días de reposo. Cierto día hubo un tremendo avivamiento. Mientras el Señor predicaba uno de sus sermones, un hombre poseído por un espíritu inmundo, dice la palabra, que fue libre completamente. La multitud estaba impactada y maravillada con la palabra y las señales que Jesús hacía. Pero ese día la suegra de Pedro no fue al servicio, no fue quizás a la escuela dominical. Estaba enferma en su casa. Así que al salir Jesús de la sinagoga, al salir Jesús del lugar de reunión, decidió entrar en la casa de Pedro.
decidió ir donde estaba aquella mujer enferma. Y dice la palabra que el Señor inmediatamente cuando la entró y se acercó a ella, reprendió la enfermedad y ésta dejó a aquella mujer, y ella levantándose al instante, dice la palabra, le servía. Esa mujer fue sana inmediatamente en aquella misma hora y comenzó a servir a Dios, comenzó a servir al Señor. Quizás comenzó a preparar algunos alimentos, algún refrigerio, porque el Señor estaba en casa. Y es que, hermanos, cuando el Señor está en un hogar, en ese hogar deben ocurrir milagros, deben ocurrir cosas extraordinarias. Por eso, hermano, usted crea que Dios, el Dios que usted tiene, el Dios al cual usted sirve, el Dios que mora en su casa, es un Dios que puede hacer un milagro, el milagro que usted necesita allá en su hogar. No importa qué situación, qué problema, qué adversidad sea la que esté viviendo, tenemos un Dios que todo lo puede y que todo lo hace a nuestro favor en esta noche. Gloria al Señor Jesús. Pedro dejó entrar en su casa a Jesús, y su casa se convirtió en esos momentos en un hospital, en una clínica en la que todo enfermo que traían regresaba completamente sano. Dice la palabra de Dios en el verso 40 de ese capítulo 4 del Evangelio de Lucas, que al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Jesús en la casa de Pedro. Y el Señor, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Hermanos, qué bueno que nuestro hogar, qué bueno que nuestra casa sea un ejemplo, un referente, un lugar de bendición en el sector, en el barrio, en la zona donde tú vives. Qué bueno que nuestro hogar sea un lugar que cuente permanentemente con la presencia de Dios. Un lugar donde las personas pueden encontrar paz, tranquilidad, consejo, consuelo, amparo, refugio y sobre todo palabra de Dios. Pero lastimosamente hoy en día hay hogares cristianos donde lo único que hay es peleas, maltratos y discusiones. Y los vecinos están a su alrededor diciendo: y ese hogar dice que es cristiano, y ese hogar dice que va a la iglesia, pero mírelo cómo viven, cómo discuten, cómo pelean, porque la pelea se escucha en la casa del vecino. Pero yo creo que en esta noche aquí no hay hogares así. Aquí hay hogares que son bendecidos por el Señor, hogares donde reina el amor, donde reina la presencia de Dios, donde reina el cariño, hogares donde la gente quiere acudir, porque en esos hogares se encuentra paz y tranquilidad que no encuentran en ninguna otra casa. Hay hermanos que quizás le han dicho: hermano, yo cuando entro a su casa siento una alegría, siento una paz tan maravillosa que solo la puedo sentir en este lugar, porque en mi casa hay problemas, porque en mi casa hay dificultad. Qué bueno que nuestro hogar, hermanos, sea un hogar de bendición para los amigos, para las personas que están a nuestro alrededor, y que en ese lugar puedan ellos recibir la palabra y el ejemplo que el Señor nos ha dejado a través de su enseñanza. Como dice el salmista, qué bueno que los amigos también puedan decir al entrar en nuestro hogar: oh Señor, yo amo la habitación de tu casa y el lugar donde habita tu presencia. Que la gente ame ese lugar donde habita la presencia de Dios. ¿En tu casa habita la presencia de Dios? En cierta ocasión Jesús salió a evangelizar, como era su costumbre. Y yendo por el camino, alguien llamó su atención. Vio a un publicano llamado Leví, que estaba cambiando o cobrando los impuestos para el gobierno de Roma. Jesús le dijo: sígueme. Y dice la palabra, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. ¿Sabe? Leví estaba gozoso de la decisión que había tomado, tanto que ofreció en su casa una gran fiesta en honor a Jesús.
preparó un gran banquete e invitó a muchos amigos de su trabajo, personas necesitadas de Dios, una gran compañía de publicanos y pecadores. Y los religiosos de la época, los fariseos, comenzaron a discriminar a Leví por su pasado, por sus pecados, y comenzaron también a cuestionar a Jesús y a sus discípulos por haber entrado a comer en casa de un hombre pecador. Pero sin embargo dice la palabra que el Señor le respondió a aquellos hombres diciendo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y sabe que así eran muchos de nuestros hogares. Hogares completamente destruidos por el pecado. Hogares completamente arruinados, acabados. Parejas que estaban al borde del divorcio, pero se encontraron con Jesucristo de Nazaret. Y ahora en esos hogares lo único que reina es el gozo, es la alegría que solo nos brinda la salvación que nuestro Dios ofrece. Aleluya. Y sabe que ese día en la casa de Leví se realizó una tremenda campaña evangelística. Había gran gozo y alegría. Era una enorme fiesta que también se celebraba en los cielos, porque dice la palabra en Lucas 15:10: os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente. Hermano, hay felicidad, hay alegría, incluso en los cielos cuando alguien se arrepiente. Tristemente a veces la gente pasa a este lugar a arrepentirse y los hermanos parece como que nada ocurre, como que nada está pasando. Pero cada vez que una persona se arrepiente, cada vez que una persona le entrega su vida al Señor, hay una tremenda fiesta en los cielos, y también debe de haber una tremenda fiesta aquí en la tierra. Aleluya. La Biblia no describe cuántos, además de Leví, en aquella campaña que se realizó en casa de este hombre, la Biblia no registra cuántos se arrepintieron ese día. Quizás fueron muchos, por no decir todos. Pero hermanos, donde está Jesús hay salvación, hay arrepentimiento y hay perdón de pecados. Porque dice la palabra: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Un día estábamos completamente perdidos, sin rumbo y sin dirección, pero bendito el día que nos encontramos con Jesucristo. Hoy sabemos para dónde vamos, hoy sabemos hacia dónde caminamos. Vamos para el cielo porque tenemos una esperanza gloriosa, y es la salvación y el perdón de pecados que Cristo nos ha dado. Gloria al Señor. Pero una de las casas que Jesús más frecuentaba era el hogar de Marta y María. Jesús llega a aquella casa y, como habituaba hacerlo, comenzó a enseñar la palabra. María estaba sentada a los pies del Señor y le oía atentamente, pero Marta se preocupaba con sus muchos quehaceres y estaba entretenida preparando la comida, porque había llegado el Señor. Marta, ya cansada, se acercó al Señor y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola haciendo todo el trabajo de la casa? Dile que me ayude. Pero Jesús le contestó a aquella mujer: Marta, Marta, ¿por qué te preocupas por tantas cosas? Escuche, hay algo más importante, y María lo ha elegido y nadie se lo va a quitar. Hermanos, hay algo mucho más importante. Y sabe que vivimos en un mundo que padece el síndrome de Marta. Las personas hoy en día viven preocupadas y afanadas por tener más, por ganar más, por conocer más, por viajar más, y en su afán de alcanzar rápido todas estas cosas, se sumergen tanto en sus ocupaciones, en sus estudios, en sus trabajos y en sus empleos. ¿Sabe la falta de tiempo y disponibilidad que existe hoy en día en los hogares?
ha desplazado a Dios de su lugar, colocándolo ya en un segundo plano, colocándolo como una segunda opción, ubicándolo como en el casillero de las cosas olvidadas. Solo hay tiempo para trabajar, solo hay tiempo para estudiar, tiempo para hacer los quehaceres en el hogar, pero no hay tiempo para Dios. En estos días que uno sale a evangelizar por Zapamanga, la gente le dice a uno: no tengo tiempo. ¿Cuándo podemos venir? Venimos en la noche, en la madrugada, a la hora que usted puede. No tengo tiempo, estoy muy ocupado, estoy muy ocupada. Y sabe que hoy en día estamos sacando a Dios de nuestros hogares, sacando a Dios de nuestras vidas, de nuestras familias. Pero la palabra del Señor nos sigue diciendo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo demás vendrá por añadidura. Hermano, preocúpese por buscar cada día más de la presencia del Señor, que lo demás Dios se encarga. No se preocupe tanto, no se afene tanto por qué va a comer, por qué va a vestir. Hay un Dios que provee, hay un Dios que viste, hay un Dios que alimenta, hay un Dios que sostiene los hogares y la familia de la iglesia. Oiga, si este Dios fue capaz de alimentar en un desierto a una multitud de personas, fue capaz de alimentarlo todos los días, fue capaz de que su vestido permaneciese y no se dañara durante esos años que estuvieron en ese lugar, ¿cómo no nos va a sostener a sus hijos, a la iglesia del Señor? No se preocupe tanto por lo que los afanes de la vida, por las preocupaciones de la vida. No, preocúpese por buscar el reino de Dios, que lo demás Dios se lo va a dar a su tiempo. Aleluya. ¿Qué es más importante en tu vida? ¿Qué es lo que a ti más te importa? Porque hay personas, objetos, metas y otros deseos que compiten por ser tu prioridad. Y cualquiera de ellos puede sacar a Dios del primer lugar si tú no decides enfáticamente en darle solo al Señor el primer lugar en todos los aspectos de tu vida. ¿Qué es lo más importante para ti? Aleluya. No dejes a Jesús fuera de tu hogar. Dale siempre la prioridad que Él necesita. El salmista dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero hay que deleitarnos en Jehová. Hay que deleitarnos en el Señor. Y a mí me preocupa, hermanos, los tiempos en los que estamos viviendo, en los que la gente ya no tiene suficiente tiempo para brindarle a Dios. Que no nos ocurra lo que le pasó a la Odisea. Dios sigue siendo el más importante en este lugar. Sin la presencia de Dios esto no significa nada. Sin la presencia de Dios esta reunión no sirve para nada. Pero porque lo tenemos a Él aquí en este lugar, esto vale, esto es precioso. Por eso dice su palabra que en su presencia hay plenitud de gozos y delicias a su diestra. Hermanos, preocúpese por buscar cada día más de Dios. Lucas capítulo 24 dice la palabra que después de 3 días, después de haber pasado 3 días de la crucifixión y muerte del Señor, ciertos discípulos iban de camino a una aldea llamada Emaús. Estos discípulos iban algo tristes y desanimados, hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Ya el Señor se murió, ya esto se acabó. Volvamos a nuestras labores, volvamos a nuestra vida cotidiana. Pero dice la palabra que sucedió que mientras hablaban y discutían de esto, Jesús se acercó y empezó a caminar con ellos, pero ellos no le reconocieron. El camino se les hizo corto mientras conversaban con el Señor. Porque cuando uno conversa con el Señor se le pasan las horas.
¿O no le ha pasado a usted cuando está orando? Se le pasan las horas. Y cuando se acercaban a la aldea, dice la palabra, que Jesús se despidió de ellos, pero ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y pronto el camino se hará oscuro. Así que el Señor, dice la palabra, que decidió quedarse en casa de ellos. ¿Sabe? Estos discípulos, a pesar de haber escuchado noticias de la resurrección del Señor, a pesar de haber oído a las mujeres que fueron al sepulcro y se encontraron con unos ángeles que le dijeron que Jesús no estaba allí, que Él había resucitado, a pesar de todo esto, ellos de cierta manera aún no estaban tan convencidos de que Jesucristo había resucitado. Dudaban que esto había ocurrido. Pero dice la palabra que aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, Jesús tomó el pan y lo bendijo, lo partió y lo dio. Entonces dice la palabra que los ojos de ellos fueron abiertos y comenzaron a reconocerle, mas él desapareció de su vista. Y sabe, hermanos y amigos, que esto nos suele pasar muchas veces a nosotros. Pensamos que Jesús no está en nuestro hogar, porque lo único que vemos en casa son problemas, son dificultades, porque lo único que vemos en casa son enfermedades, situaciones difíciles que no sabemos cómo enfrentar y mucho menos no sabemos cómo solucionar. Y en esos momentos quizás nos hemos sentido solos, tristes, abandonados, desamparados, pensando quizás que ya Dios nos abandonó, que ya Dios nos dejó, que el Señor no está con nosotros, que ya para Él no somos importantes y nos sentimos indefensos, desprotegidos. Algunos piensan incluso que ya Dios no les ama, que ya Dios no les escucha, porque aún no ha respondido a sus oraciones, porque aún no han visto la salida ni la solución a su problema, a ese problema que les agobia, a ese problema que les quita la tranquilidad. Pero el Señor en esta noche nos dice a través del profeta Isaías: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Como dijo en una ocasión el salmista: aunque ande en valles de sombras de muerte, yo estaré confiado porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Sabe, hermano, no estamos solos. Nunca hemos estado solos. Siempre ha habido un Dios que nos ha sostenido. Siempre ha habido un Dios que nos ha extendido la mano, que nos ha dado la solución en medio del problema. A pesar de las adversidades, a pesar de las situaciones difíciles, Él siempre ha estado allí. Aleluya. Y el deseo de Dios es siempre estar allí, pero somos nosotros los que los desplazamos. Por eso en esta noche, hoy Dios quiere entrar a tu vida. Quiere poner delante de ti un banquete en presencia de tus enemigos. Quiere entrar a tu vida, quiere cenar contigo y quiere abrirte los ojos para que vea que Él siempre ha estado allí. Aunque tú lo hayas sacado de tu vida, aunque tú lo hayas sacado de tu casa, aunque tú lo hayas sacado de tu hogar porque colocaste por encima de Él el trabajo, el estudio, las cosas de la vida, a pesar de eso Dios siempre ha estado allí a la puerta. No se ha ido, ha permanecido allí en el mismo lugar en donde tú lo has dejado. Pero qué bueno que no volvamos a Él. Qué bueno que volvamos a abrirle la puerta de nuestro corazón y decirle: Señor, entra una vez más en mi vida y quédate para siempre en mi casa. No quiero que te vayas de mí. Aleluya. Lo malo que te ha ocurrido, las situaciones que has vivido, que no has sabido cómo solucionar, no ha sido porque Dios se ha olvidado de ti, sino porque tú te olvidaste de Dios. ¿Qué es lo más importante en tu vida?
Yo voy a invitarles a estar en pie en esta noche. Y si alguno necesita que Jesús entre a su casa,